supliendo las necesidades de la gente con la verdad de la palabra de Dios. Padre precioso, Dios, en esta mañana, Señor, venimos delante de ti, oh Dios. Presentamos nuestras vidas ante ti. Te pedimos, Señor, que seas tú hablando a través de tu preciosa palabra. Ministranos, háblanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy buenos días para todos. Bienvenidos, preciosa familia, bienvenidos. Por favor, tome su lugar. Qué privilegio, qué alegría estar nuevamente hoy en este lugar, teniendo la oportunidad de exponer la preciosa palabra del Señor. Hace 8 días estuvimos hablando acerca, ¿recuerdan qué fue el mensaje de hace 8 días? Menos mal que no vinieron. Estábamos viendo acerca de la existencia de Dios. ¿Perfecto? Hablamos acerca de la existencia de Dios, estábamos viendo la perfección que Dios nos muestra a través de la naturaleza, a través del testimonio de que Dios existe. ¿Cuántos salimos el día de hoy de nuestra casa y dijimos qué día tan precioso, cierto? Pues realmente lo que dice el Salmo 19:1 dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces, cuando vemos el firmamento, vemos la naturaleza, la perfección de Dios, podemos ver que efectivamente existe un creador. El domingo pasado en la noche, no sé cuántos tuvieron la oportunidad de ver el eclipse que hubo, es un eclipse superluna de sangre, y también allí podía el firmamento realmente hablar, testificar de la existencia realmente de Dios. Y es lo que dice la palabra también, que habrá señales en los cielos. Y concluimos el mensaje de hace 8 días, como lo hacemos en todos los mensajes, afirmando y creyendo acerca de la existencia de un creador, al cual nosotros rendimos culto, rendimos adoración, rendimos gloria, honra, alabanza, rendimos obediencia y rendimos también tributo. Pero también es imprescindible aclarar que así como nosotros creemos, también hay muchas personas en el mundo, por no decir la mayoría, que rechazan al Señor y que están rechazando su preciosa palabra, que se vuelven necios en su entenebrecido corazón y en su razonamiento, tornándose en enemigos de Dios. ¿Cuántos creen que hay enemigos de Dios? Amén. Pues ese es el mensaje que el Señor nos ha permitido traer el día de hoy. Se titula Enemigos de Dios. Y vamos a ver a través de la Biblia quiénes son los enemigos de Dios y la consecuencia de ser enemigos de Dios. Y yo quiero que usted tenga presente, porque tal vez si usted está en este lugar o si alguien nos está viendo por medio de estas plataformas virtuales, dirá: pastor, pues yo soy amigo de Dios, por eso vine a este lugar, por eso estoy acá. Pero es necesario que nosotros conozcamos realmente todo el contexto bíblico, lo que dice la Biblia, lo que dice la palabra de Dios, para que nosotros tengamos argumentos, porque el mundo allá afuera, ellos tienen argumentos acerca de la existencia de Dios, pero nosotros tenemos la palabra de Dios. Por eso es bueno que nosotros escudriñemos siempre la palabra de Dios. Así que el versículo principal de esta enseñanza del día de hoy está allí en Santiago capítulo 4, versículo 4. Si tiene su Biblia puede acompañarnos allí, o aquí en los monitores está allí el versículo. Dice Santiago, esta carta, dice allí en el capítulo 4, versículo 4, dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Padre precioso, Dios, te pedimos, Señor, que en esta mañana, Dios, tú hables a nuestros corazones, ministra nuestras vidas, Señor, que podamos tener una mejor comprensión de tu preciosa palabra, Dios. Quitamos todo argumento, Señor, que se quiera levantar contra el conocimiento tuyo. Te lo pedimos en esta mañana, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces dice la palabra que si no sabemos que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Entonces la amistad con el mundo se refiere a todo aquello creado que el ser humano coloca por encima de Dios. A veces colocamos por encima de Dios nuestra vida, nuestros bienes, nuestro dinero, nuestros argumentos, nuestro egocentrismo, y las personas tienen simplemente argumentos delante de Dios. Dicen que aman a Dios, pero no le dan el primer lugar a Dios. Recordemos que el primer mandamiento, ¿cuál es? Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ese es el primer mandamiento. Pero
vaya a ver si la persona lo cumple, porque usualmente le preguntamos a las personas que sí creen en Dios y las personas dicen sí, yo creo en Dios, pero cuando les preguntamos, ¿vas a la iglesia, lees la Biblia, te estás discipulando? ¿Qué nos dicen? No, yo no soy religioso. Entonces ya no están creyendo a la manera de Dios, a la manera de la Biblia, sino a la manera de ellos. Entonces eso también podemos ver que se constituye ser enemigos de Dios. Dice el contexto de esta carta de Santiago que también son aquellas pasiones de la carne que llevan a las guerras, pleitos, pasiones, codicias, altivez. Todo lo que estamos viendo en el mundo ahorita se constituyen enemigos de Dios. Aún los gobiernos, estos gobiernos opresores, como estamos viendo allí en Rusia, o estos gobiernos que se han levantado, pues esos gobiernos finalmente se constituyen enemigos de Dios. China es un enemigo de Dios porque prácticamente ellos odian la Biblia, ellos no permiten allí la predicación del Evangelio. Gracias al Señor que nosotros aún en nuestra nación tenemos esa libertad de cultos y podemos predicar el Evangelio del Señor Jesucristo. Entonces esos son los que se tornan enemigos de Dios, que es lo que dice el versículo: cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y hay personas que a veces están más interesadas en pertenecer a un club de amigos, a un club social, a unas redes, a otras cosas que se constituyen en enemigos de Dios. Así que cuando usted y yo miramos la Biblia podemos encontrar que hay un principal enemigo de Dios. ¿Cuál pensamos que es ese principal enemigo de Dios? Satanás, el diablo, el adversario, el Dios de este mundo, el padre de la mentira, es el principal y el primer enemigo que la Biblia nos muestra que se levantó contra Dios. ¿Y cómo vino esa enemistad? Cuando recordemos que este querubín grande y protector fue creado perfecto. ¿Cómo Dios crea las cosas? Perfectas. Y cuando Dios creó este querubín grande, según lo dice Isaías 14 y Ezequiel 28, encontramos que fue creado perfecto hasta el día que se halló en él maldad. Entonces ahí vino la rebelión. Esa rebelión vino por envidia, por orgullo, por altivez, por soberbia. Entonces, por ende, este adversario, el diablo, se constituye enemigo número 1 de Dios y número 2 enemigo ¿de quién? De los creyentes. Por eso dice la palabra allí en primera de Pedro 5:8, dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor mirando a quién devorar. Entonces ya tenemos identificado un primer enemigo de Dios, un enemigo de la iglesia, un enemigo de los creyentes, porque el diablo siempre se va a oponer hacia las cosas de Dios. Y el diablo, obviamente, pues así como nosotros somos guiados por el Espíritu Santo de Dios, también hay personas que son guiados obviamente por el diablo, personas que odian la Biblia, personas que odian a los predicadores, personas que odian a Dios, personas que prefieren hablar cualquier conversación indecente que escuchar la palabra de Dios, hablar de novelas que hablar de Dios, hablar de fútbol que hablar de Dios. El fútbol no es malo, pero cuando una persona pone el fútbol por encima de Dios, pues ahí está el pecado, porque ahí es donde se convierten en enemigos de Dios. Tal vez sería una buena pregunta en esta mañana: ¿qué es lo que está ocupando el primer lugar en nuestros corazones? ¿Es Dios? ¿Es su palabra? ¿O es nuestra vida? ¿O es tu carro? ¿O es tu casa? ¿O son tus necesidades? ¿O son tus preocupaciones? Ojalá sea Dios, porque ese es el deseo. ¿Sabe cuál es el deseo en estos mensajes? Mensaje tras mensaje, es que nosotros cada día podamos morir a esta carne y vivir más para Dios, menguar en nuestra naturaleza pecaminosa, porque finalmente yo les he dicho que el peor enemigo que tiene el cristiano no es tu vecino, el peor enemigo no es tu suegro, no es tu suegra, el peor enemigo que tiene el creyente somos nosotros mismos. Es nuestra propia carne, porque la carne a veces se levanta contra el conocimiento de Dios. A veces, si está lloviendo, entonces como que lo pensamos para ir a la iglesia, porque tal vez estoy cansado, porque tal vez el domingo es el día para descansar, para el club social, para el asado, para el fútbol, qué sé yo. Pero debemos darle lugar a Dios, porque Él debe ocupar el primer lugar en nuestros corazones. Dice el libro de Eclesiastés que todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su tiempo. Hay tiempo de reír, tiempo de llorar, tiempo de sembrar, tiempo de recoger lo sembrado, pero también hay tiempo donde nosotros lo dedicamos a Dios, donde vivimos para Dios, donde sacamos lugar para congregarnos.
Y no solamente el día domingo, sino que entre semana abrimos las escrituras, hacemos un discipulado en nuestra casa o invitamos allí a los hermanos de la iglesia para que nos puedan hacer un discipulado, pero siempre debemos darle lugar a Dios. Porque este mundo que estamos viendo es malo, es perverso. ¿Y cuál es la característica de este mundo? Que se han tornado enemigos de Dios. Quieren sacar a Dios de sus vidas, a Dios de sus corazones, no se quieren regir por la Biblia, se quieren regir por los decretos, por lo que a ellos les gusta, y ese no es el orden de Dios. Seamos amigos de Dios, seamos hijos de Dios según la Escritura. Entonces ya tenemos identificado ese primer enemigo de Dios, que es el diablo, el adversario, que anda como león rugiente. Entonces debemos tener cuidado. Dice la palabra que nosotros no debemos ignorar sus maquinaciones. El diablo no descansa, nosotros sí descansamos. El diablo trabaja 24 horas al día. ¿Por qué? Porque él es el padre de mentira, porque es un engañador. Pero otro grande enemigo de Dios lo encontramos en aquellas personas que colocan o que tienen argumentos sin fundamentos. ¿Cuánto le han hablado de la Biblia a alguien alguna vez? Lo hemos hecho. ¿Y qué dicen las personas? Yo creo que nos pondremos aquí a sacar esos argumentos y no terminaríamos. Algunos dicen, no, yo no voy porque los pastores, porque los sacerdotes, porque esas iglesias, y sacan cuanto argumento se inventan. Entonces esos argumentos, lo que podemos ver es que finalmente se van a convertir en enemigos del Padre eterno, del Dios eterno, el Creador. Y uno de los enemigos de la asistencia de Dios y que se convierten en enemigos de Dios es la filosofía y sus grandes y controversiales pensadores. ¿Sabe usted qué es la filosofía? La filosofía pues simplemente son pensamientos que tienen aparentemente grandes personajes. Pero para tratar de entender un poco, vamos a ver algunas corrientes filosóficas al respecto. Número 1, yo encontré allí el panteísmo. El panteísmo representa el punto de vista que Dios es igual al cosmos. Muchos filósofos se identifican con el panteísmo. Esto es una corriente filosófica que va en contra de los principios de Dios. Otra corriente filosófica es el deísmo. El deísmo afirma un Dios personal, trascendente e inteligente, pero que no actúa dentro del orden creado después de su creación. Describe a un Dios como separado del universo, pero no activo, aseverando ellos que Dios creó el mundo y lo dejó que funcionara por sí mismo. Eso es lo que es el deísmo. Ellos sostienen también la teoría de la evolución, sostiene que Dios no interfiere en los asuntos humanos y que por eso el mundo está como está, que cada uno puede ser su propio Dios. Son corrientes filosóficas. Otra corriente filosófica que encontramos es el agnosticismo. Es un pensamiento filosófico que sostiene que no hay una base firme para creer o para no creer en la existencia de un Dios. Ellos no encuentran esa base. Dice, bueno, algunos afirman, pero la otra teoría desafirma, entonces simplemente están como en un punto medio. Esta mañana yo debatía con mi esposa tomándonos un café y hablando acerca de la Biblia. Y lo digo no como pastor, sino lo digo como creyente. Cada vez que tú y yo vamos a las escrituras nos dan evidencia de la existencia de Dios y nos dan evidencia de que Dios es real y nos dan evidencia de que Dios es un Dios de orden, de que Dios es perfecto. Anoche estábamos viendo también un programa en Discovery Channel acerca de la búsqueda de Dios y estaban hablando del Islam, allí que se desarrolla allí en África, y mirando esa cultura, cómo es que se vayan, en qué ellos se están basando. Y realmente pues yo miraba ese documental, me gusta verlos para poder filtrar con la palabra de Dios. Yo decía, no, definitivamente la palabra de Dios es viva y es eficaz. ¿Qué sería del creyente si no tuviéramos la palabra de Dios? Por eso como cristianos debemos ir a la fuente de vida. La Biblia no es para que se la aprenda el pastor. La Biblia es para que todos meditemos allí en la palabra de Dios y podamos encontrar la verdad. ¿Quién es la verdad? ¿La iglesia? ¿La denominación? La verdad es Jesús, el verbo hecho carne. Él es la verdad. Él lo dijo en Juan 14:6, dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y no dijo, yo soy uno de los caminos. Él afirmó que era el único camino. Y gracias al Señor, pues nosotros estamos en la dirección correcta. Estamos obviamente predicando sobre ese argumento de Dios que ya está allí, y es la palabra de Dios. Amén.
Otra corriente filosófica es el gnosticismo. Es una doctrina religiosa, esotérica y herética que se desarrolló durante los primeros siglos del cristianismo y que prometía a sus seguidores conseguir un conocimiento intuitivo, misterioso, secreto de las cosas divinas que les conduciría a la salvación. Y hoy en día aún hay muchas iglesias que son gnosticistas. ¿Por qué? Porque ellos están intuyendo, no se conforman con la verdad del evangelio, sino están diciendo, no, pues yo como que creo que es de esta forma. Y están acomodando a Dios y están acomodando a la Biblia. Otra corriente filosófica es el ateísmo, que es el rechazo total de cualquier deidad que existe. Está ligado a posturas naturalistas y fisicalistas. Y el número 6 está el teísmo, que afirma un Dios que crea el cosmos y que sostiene que Dios es el creador de todas las cosas. Del teísmo se desprenden dos ramas, que es el monoteísmo y es el politeísmo. Ellos acomodan el cristianismo allí en el monoteísmo porque es la creencia de un solo Dios supremo, y el politeísmo es la creencia de varios dioses. Pero también encontramos que hay miles y cientos de pensamientos filosóficos que denotan la ausencia de Dios. Escogí allí algunos. Está la teoría de Darwin, se traduce en la evolución, dice que venimos del Homo sapiens sapiens. Pero la teoría de Dios, ¿cuál es? Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿A cuál le daríamos credibilidad? ¿A la teoría de Dios? Correcto, pero si vamos y le preguntamos a las personas, especialmente a los jovencitos, no de la iglesia, sino a los jóvenes de afuera, que si creen en Dios, ¿qué pasa? Ellos van a decir, no existe Dios, porque ellos prácticamente han sido mal adoctrinados. Recordemos que prácticamente nuestra juventud está hoy en día siendo continuamente agredida, porque ellos son vulnerables y lo que están haciendo es implantando unos principios que no corresponden allí a Dios. Y este es uno de los pensamientos que tienen. Yo tengo un sobrinito. ¿Cuánto tiene Santiago? 9 años, es muy inteligente, pero a veces nos ponemos a interactuar con el sobrino y alguna le preguntaba acerca de Dios y él me decía, no tío, todo fue creado por el Big Bang, y me nombró filósofos y tenía muy bien sustentada su teoría. Y pues obviamente es un niño, yo traté de explicarle y decirle, no papá, mira, la Biblia dice esto y hay un Dios, y le expliqué muchas cosas de la Biblia. Y cuando vuelvo y le pregunto ahora, él ya me dice, sí, hay un Dios que creo. No sé si está por llevarme la corriente, pero sabemos que el evangelio es poderoso. Y eso lo hacemos. Sí, porque a veces muchas personas nos llevan la corriente, pero sabemos que el evangelio dice en Efesios que es más poderoso que toda espada de doble filo. Por eso nosotros debemos hablar a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros sobrinos. Así de pronto en el momento ellos no acepten la palabra de Dios, pero sabemos que la palabra cumple su propósito. Está también la teoría de Stephen Hawking. ¿Cuántos recuerdan este filósofo? Él lo hacía proponiendo un modelo matemático que explica el momento justo del Big Bang. ¿Qué es el Big Bang? Si le pregunto a nuestros jóvenes, ellos van a decir, no, eso es una gran explosión que hubo allí en el cosmos y allí se generó absolutamente todo. Cuando hay una explosión, ¿qué queda? Ruina. Ahorita nosotros somos testigos de ver allí en noticias lo que ha pasado con Ucrania, con todos estos bombardeos, y es triste ver lo que queda: caos, desolación y muerte. Eso es lo que crea una explosión. Ahora, ¿qué será una gran explosión? De lo que ellos tratan, obviamente, de sustentar. Muchas gracias. Entonces, pero está la teoría de Dios. Hace 8 días lo vimos en Job, cuando usted lee capítulo 38 y 39, recuerde que les dejé de tarea que si tenían el tiempo lo leyeran, pero allí cuando Dios estaba interactuando con Job, no es que Job fuera un filósofo, sino que Dios estaba tratando de convencer a Job acerca de su ignorancia, acerca de lo que él estaba viviendo. Y me gusta donde el Señor le dice a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Si tienes inteligencia, házmelo saber. ¿O quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? Y usted lee todo el capítulo 38 y el capítulo 39 de Job y se va a sorprender, porque Dios empieza a revelar su poder y su gloria. Es un capítulo maravilloso. También está la teoría de Platón sobre la libertad en ser dueños de la propia vida. Pero está la teoría de Dios en Juan capítulo 1, versículos 3 y 4. Dice, todas las cosas fueron hechas por medio de ¿quién? ¿Del Big Bang? Por medio de Él. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho.
En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Pero también encontramos la teoría de Nietzsche sobre el hombre y Dios. Dice que el hombre solamente es un fallo de Dios o Dios un fallo del hombre. Imagínense esas teorías anti-Dios, esas teorías vacías, tal vez ridículas podríamos decir nosotros, pero está la teoría de Dios. Génesis 1:31. Este es un versículo que usted debería marcar allí en su Biblia, un versículo que usted debería aprender. Se dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Todo lo que hizo Dios, todo lo que creó Dios fue perfecto y en gran manera. Y allí en Eclesiastés lo resume diciendo: todo lo hizo perfecto en su tiempo. Por eso cuando usted dice qué bonito día, qué bonito atardecer, qué chévere están las estrellas, qué maravilloso el sol, la luna, que dan su ciclo de rotación, de traslación, eso es simplemente la perfección de Dios. No es el resultado del Big Bang, no es el resultado de una explosión, no es el pensamiento filosófico, sino es la grandeza de Dios. Por eso ese versículo que veíamos al principio, el Salmo 19:1, donde dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces le hago una pregunta en esta mañana: ¿usted esta semana le contó a alguien de la grandeza de Dios? Si no lo hizo, los cielos sí lo hicieron, y el firmamento anunció la obra de sus manos. Aún la misma creación da testimonio de la existencia de Dios, pero la filosofía se convierten en enemigos de Dios. También está la teoría de Sócrates sobre la conciencia. Dice: la buena conciencia es la mejor almohada para dormir. ¿Será que esas almohadas las venden allí en el almacén? ¿Qué dice la Biblia de la teoría de Dios? Salmos 4:8. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. ¿Cuántos? Nuestro sueño fue grato el día de anoche. Se cumple la palabra, se cumple la escritura, porque nosotros los creyentes en paz nos acostamos. Por eso es que un creyente debe evitar las contiendas, las peleas, porque un creyente amargado, un creyente que se acuesta peleando con el esposo, con la esposa, con el vecino, pues no va a tener esa paz. Pero cuando somos genuinos creyentes, dice la palabra que en paz nos acostamos y así mismo dormimos, porque el Señor nos hace vivir confiado. Esa es la grandeza de Dios. Pero entonces acabamos de ver unos argumentos. Ahora bien, yo le hago una pregunta: ¿qué tenemos que hacer con los argumentos? ¿Meditarlos si es verdad? ¿Buscar en lógica? ¿Aceptarlos? ¿Qué piensan? ¿Qué tendríamos que hacer con esos argumentos que tiene el mundo? ¿Cómo dijiste? Derribarlos. Esa es la palabra clave. Y eso es lo que dice 2 Corintios 10:5. Entonces, para ponerlos en contexto, estamos hablando hoy de la enemistad de los enemigos de Dios. Acabamos de ver que los enemigos de Dios, número 1 es el diablo, número 2 son los argumentos filosóficos. Vamos acá, nos dice 2 Corintios 10:5, dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Qué tenemos que hacer con los argumentos que tiene el mundo? Derribarlos. El problema es cuando el cristiano o la persona comienza a meditar: oiga, ¿será que sí es verdad eso? Y comienzan a dudar en su corazón. Nosotros, un buen creyente nunca debe tener esa duda. Le decía, yo como creyente, cada vez que abro mi Biblia para que Dios me hable, porque la única forma como Dios habla es allí a través de la palabra de Dios. Y cuando escudriño la palabra, digo: oiga, esto es algo tremendo. No son las palabras de un hombre. Según 2 Timoteo 3:16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para instruir, para corregir, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios es perfecta, por eso tenemos que ir a la palabra, por eso tenemos que ser una iglesia bíblica. Necesitamos pastores bíblicos y necesitamos cristianos bíblicos, porque estamos en un tiempo difícil, un tiempo de apostasía, de engaño, de mentira, donde muchos tienen comezón de oír. Y es un peligro, porque cuando no se conforman con la verdad del evangelio, ¿qué pasa? Dice que Dios mismo, por rechazar el verdadero evangelio, les envía un espíritu engañoso para que crean en la mentira. Y eso es la apostasía. Y terminamos diciendo unas barbaridades: es que yo creo que Dios es esto y yo creo que Dios lo otro, y simplemente son argumentos. Por eso debemos siempre ir a la palabra de Dios. Ahora usted
me va entendiendo por qué es que en esta iglesia utilizamos tantos versículos en nuestros mensajes, porque necesitamos sustentar que lo que estamos hablando está de acuerdo a la palabra de Dios. Y no es mi pensamiento, no es lo que yo crea, no es lo que me parezca, sino siempre que el Señor nos permite dar un mensaje, buscamos evidencia bíblica. El hermano Gilbert, que también nos apoya en las enseñanzas, sabe que eso es lo que tenemos que hacer. Cuando hablamos de un mensaje, ¿qué tenemos que hacer? Mirar el mundo, mirar las noticias, mirar a la Biblia. Correcto. Entonces nos dice aquí el versículo que estamos viendo que tenemos que derribar todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y no solamente eso, sino llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. El hermano Gilbert nos exponía hace 20 días, decía que al ser humano, ¿cuántos pensamientos diarios le pueden llegar a una persona? Entre 30,000 y 60,000 pensamientos diarios. Y dice la Biblia, y vienen pensamientos de paz, pero a veces también vienen pensamientos de derrota. Porque de pronto, si su situación es difícil, si usted está pasando por una necesidad, entonces ¿qué pasa? Que cuando vienen esos pensamientos, ¿no les ha pasado que de pronto usted está sin trabajo y usted se va en el Transmilenio y usted va pensando, bueno, pero yo voy a la iglesia, yo leo la Biblia y mira mi situación, no tengo ni para el pasaje y ahora qué voy a hacer? Y son pensamientos, son dardos que a veces el diablo manda, pero la Biblia nos dice que debemos llevar todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Es la confianza en Dios. Nosotros los verdaderos cristianos no nos movemos por emociones, porque es muy fácil de pronto tener comodidad, tener para el mercado, tener para pagar la renta, decir gloria a Dios, aleluya, estoy bendecido y en victoria, hermano. Pero si estamos en una situación difícil, como que no le testificamos ni a la mascota de la casa. ¿Por qué? Porque a veces los pensamientos nos gobiernan. Y dice que los pensamientos debemos llevarlos cautivos a la obediencia en Cristo. Entonces Pablo a la iglesia de Corinto obviamente ordena que esos argumentos debemos eliminarlos, derribarlos, quitarlos, aniquilarlos, erradicarlos de nuestra vida. Menos del mundo, más de la Biblia. Póngalo por obra. Ahora usted me dirá, pastor, ¿cómo podemos hacerlo? Sería una buena pregunta. Recuerde que nosotros somos una iglesia que nos gustan las preguntas. A veces al final de los mensajes que hacemos, preguntar, si tuvimos dudas acerca del mensaje, pues preguntamos. Entonces, para derribar todo argumento humano debemos conocer, número uno, conocer muy bien la palabra. Juan 5:39 dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenemos la vida eterna. ¿Qué tenemos que hacer? Escudriñar la palabra. Ahí está la clave, ir a la palabra. Por eso en Juan 8:32 el Señor Jesucristo dijo, y conoceréis la verdad y la verdad nos va a hacer medio libres. Gracias. Recuerde que es que este pastor a veces lee como mal. Me gusta que ustedes estén atentos. Ustedes son como los hermanos de Berea. ¿Qué hacían los hermanos de Berea? Estaban pendientes cuando estaba Pablo y Silas. Me gusta eso. Y lo hacemos a veces intencionalmente para que no se me duerman. Yo sé que hace calor y de pronto quisiéramos tener aquí un ventilador, pero bueno, estamos confiados en el Señor. Entonces conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. ¿De qué nos hizo libres el Señor? De la opresión del diablo, del pecado, de la maldad. Eso el Señor nos ha hecho libres. Y lo más tremendo es que nos sigue haciendo libres, porque estamos en un proceso de santificación. Que ¿hasta cuándo va a terminar? Hasta que nosotros estemos sobre esta tierra o el Señor nos llame allí a su presencia. Todos los días estamos en un proceso. Ahora bien, ¿qué hacen los médicos con un tumor maligno? Ellos lo que hacen es eliminarlo para que no avance e infecte todo el cuerpo. Asimismo es cuando vienen los pensamientos. Pueden venir pensamientos de adulterio, pueden venir pensamientos de inmundicia, de pornografía, de suicidio, de hurto, de engaño, de mentira. Pero recordemos que esos argumentos se levantan contra el conocimiento de Dios. Y no es que los cristianos estemos exentos. Usted puede estar viendo la televisión, pero inmediatamente aparece un comercial donde aparece una mujer semidesnuda e inmediatamente ¿qué hace el diablo? Que nos manda esos dardos. ¿Cuál es la mejor recomendación? Cambie de canal, sálgase de ahí, porque si no vamos a terminar prácticamente pecando en nuestro corazón. Dice la palabra que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Sigamos, según la misma Biblia, ¿quién más se constituye en enemigos de Dios? Pues ¿sabías que tú y yo, antes de venir a Cristo, éramos enemigos de Dios? Te va a decir, ¿qué, pastor? Yo no tenía enemigos.
Si acaso el señor de la tienda que le debía como 30,000 de mercado. Pero tú y yo, antes de venir a Cristo, éramos enemigos de Dios. Una persona que rechaza el evangelio del Señor Jesucristo es un enemigo de Dios. Lo vemos en Colosenses 1:21. Dice, Colosenses 1:21, ¿no está? Bueno, lo vamos a leer acá. Dice: y a vosotros también, que éramos en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, pero ahora nos ha reconciliado. Entonces, una persona que rechaza el evangelio de Dios es enemigo de Dios. Para las personas nuevas que están hoy acá, los hermanos saben que hay un pecado que encontramos en la Biblia por el cual se va a condenar la humanidad. Ayúdeme, ¿cuál es? Rechazar. El que rehúsa, el que rechaza creer en el Hijo de Dios, dice no verá la vida de Dios, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, en otro tiempo, tú y yo éramos enemigos de Dios. ¿Recuerdas? Antes de venir a la iglesia, antes de ser cristianos, que nos hablaban de Dios. Yo creo que muchas veces dijimos, no nos hable de eso, no tengo tiempo, no voy a cambiar de religión. ¿Sí nos pasó o me pasó solo a mí? ¿O yo era el único rebelde? Ay, empiezo a preocuparme. A todos nos pasaba, que de una o de otra manera estábamos rechazando el evangelio de Dios. Pero gracias al Señor, gracias a su misericordia, que nosotros fuimos sensibles a la voz de Dios. Y hoy estamos siguiendo a Cristo, siguiendo su palabra, esperando sus promesas, esperando allí la vida eterna, esperando que Él regrese tal vez por segunda vez, esperando que tal vez Él venga a establecer su reino, y antes de su reino se tengan que desatar los 21 juicios que estuvimos viendo durante 4 meses. Eso es creer en el evangelio del Señor Jesucristo. Eso es vivir para Dios, la vida de Dios. Allá afuera no es fácil. Allá afuera tenemos dificultades. Allá afuera nos enfrentamos prácticamente al mundo, al rechazo, a los problemas que tenemos, pero siempre venimos ¿a dónde? A la fuente de vida, que es Cristo. No se trata de una iglesia, no se trata de un pastor, no se trata de una denominación, se trata de uno que ciertísimamente dice la palabra, que murió por nosotros, y que por esa sangre derramada allí en la cruz del Calvario fuimos redimidos, fuimos perdonados, y ahora es por gracia que tú y yo somos salvos. Tú no lo merecías, ¿sabes eso? Y yo menos, pero por la gracia del Señor hemos sido perdonados. ¿Suficiente motivo para estar alegres? Amén. Sonría, Cristo le ama. Los veo con cara ahí de preocupados, angustiados. Efesios 2, ahora sí tenemos Efesios 2, versículos 2 y 3, dice: en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. ¿Cuál es la corriente de este mundo? Es una corriente de un espíritu de engaño, de mentira. Hace 15 días estuvimos viendo la obra del Espíritu Santo y estábamos estudiando, exponiendo, y veíamos allí que hay un espíritu de verdad, que ¿quién es? El Espíritu Santo, que nos guía a toda la verdad, pero también hay un espíritu que es el espíritu de error, el espíritu de engaño, y es el que nos dice allí Efesios, que siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Si se da cuenta que la misma Biblia nos muestra que en otro tiempo nosotros éramos enemigos de Dios, pero ahora hemos sido reconciliados por el Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Imagínense, éramos enemigos de Dios. Ay, ahorita vamos a ver las consecuencias de ser enemigos de Dios. Romanos 5:10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por medio de las denominaciones. Por medio de su Hijo, muchas gracias. Fuimos reconciliados con Dios por medio de la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Recuerde que la salvación es única y exclusivamente por medio del sacrificio del Señor Jesucristo. No hay otro camino, no hay otra verdad.
El único camino al Padre es el Señor Jesucristo, el cual nos amó. Pero otros enemigos de Dios que encontramos también son aquellos que persisten en practicar el mal, el hurto, el engaño, los homicidios, celos, iras, adulterios, la ideología de género, el anarquismo. Es lo que estamos viendo. ¿Cómo está este mundo? Cuando usted mira noticias, cuando salimos, ¿cómo está este mundo? Realmente mal. O sea, son aborrecedores de Dios. Y eso lo dice en Romanos 1:30. Dice: murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males. Como nunca antes en la historia usted ve que ahorita el diablo es astuto y sus seguidores son astutos y la gente se inventa cualquier cosa para engañar y para estafar. Es impresionante ver cómo salen noticieros que arreglan los cajeros, engañan a las personas. Ahorita este tema que están con las sustancias alucinógenas, con la burundanga que llaman, con todo eso, simplemente es lo que la Biblia dice, que son inventores de males, desobedientes a los padres. También les habla a los jóvenes: la desobediencia a los padres es enemistad contra Dios. Por eso debemos ser obedientes a nuestros padres, honrarlos. ¿Qué dice la palabra? Honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Para que se prolonguen los días de tu vida y de tu existencia. Debemos honrarlos a ellos. Entonces, enemigos de Dios, esta generación es mala, es perversa y es enemiga de los principios de Dios. Y si continuáramos, dice en 2 Timoteo 3:3, dice que estas personas son sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Vaya a ver, pregúntale a una persona que está en estos delitos y pecados a ver si ellos aman lo bueno. Ellos son enemigos de las cosas buenas de Dios, porque sabemos que lo bueno procede de Dios. Es la naturaleza, pero estas personas odian lo bueno. Por eso no se sujetan allí a la autoridad. Eso es el anarquismo. Recuerde que el anarquismo es la ausencia de Dios, es el no querer sujetarse a las autoridades. Los enemigos de Dios, Jesús también lo dijo en Mateo 12:30: el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. ¿Quieres estar con el Señor o en contra del Señor? A favor de Dios. Romanos 1:18: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Hay gente que rechaza la verdad, hay gente que se rehúsa a la verdad de Dios. Eso es enemistad de Dios. ¿Y por qué pasa eso? Lo dice allí la carta de Efesios 4:18: porque ellos tienen el entendimiento entenebrecido. O sea, que no pueden percibir las cosas de Dios. Por eso dice la carta de Corintios que cuando les predicamos el evangelio, la palabra de la cruz, dice que a ellos les parece locura, porque no las pueden entender, no las pueden discernir. Por eso ellos nos dicen, cuando predicamos el evangelio, es que nos dicen que nosotros estamos locos. Pero si miramos, realmente ellos son los que están realmente sin Dios, sin esperanza. Por eso tenemos que predicar el evangelio. Recuerde que la labor de la predicación no es solamente de los pastores. La predicación del evangelio es de todos nosotros. Tenemos el ministerio de la reconciliación. Te hago una pregunta allí en tu corazón: ¿cuándo fue la última vez que predicaste a una persona de Cristo? ¿La semana pasada? ¿Hace un mes? ¿Hace un año? ¿Hace 10 años? ¿Nunca? Tenemos que reevaluar. No nos dé pena. Que nos dé pena realmente hacer cosas indebidas, pero prediquemos el evangelio del Señor Jesucristo. Hay mucha necesidad allá afuera, en tu familia, en tus vecinos, en tus compañeros de trabajo. Hay necesidad. ¿Y qué estás esperando? ¿Que vaya el hermano Gilbert? ¿Que vaya el pastor? Cuando podemos ir, claro que nosotros lo hacemos, porque es la labor de la iglesia, es la labor del pastor, pero no todas las veces podemos ir, porque el pastor no es omnipresente. El Espíritu Santo sí es omnipresente, está en todos lados, y nosotros fuimos revestidos del poder de Dios.
Y usted está aquí aprendiendo Biblia domingo tras domingo, semana tras semana, enseñanza tras semana. ¿Para qué? Para que no solamente usted se llene, sino para que usted pueda empoderarse e ir y hablar a otros del Señor Jesucristo. Eso es lo más maravilloso que le puede pasar a uno. No sé cuántos han experimentado hablarle a otra persona de Cristo, pero eso es algo precioso. A mí me pasa, no sé, las veces que yo lo he hecho, yo salgo de ese lugar, yo no sé si la persona aceptó, rechazó, qué pasó, pero yo cuando tengo la oportunidad, yo salgo feliz y digo, Señor, vale la pena servirte. Y salgo con gozo, con alegría, porque es un llamado, es algo que está en nuestro corazón, es algo que amamos con todo nuestro corazón, es en gratitud a lo que el Señor ya hizo por nosotros. No tenemos cómo pagarle, pero en gratitud por lo menos poder ser útiles en la obra del Señor. Así que sea útil en la obra del Señor. Otro enemigo de Dios que podemos encontrar son las prácticas de ocultismo, la brujería y el horóscopo. Y a veces sí que a las personas les es más fácil ir al brujo, pagar 8,000 pesos. Allí en el centro de Fontibón pagan 8,000 pesos, donde el hermano José Gregorio Hernández, y le arreglan la vida y le quitan los problemas por 8,000 pesos. Si eso fuera verdad, cerraría la Biblia. Si eso fuera verdad, no predicaría el Evangelio. Pero eso es un engaño, eso es una mentira, eso es enemistad contra Dios. El horóscopo, a veces es más fácil ir al horóscopo a ver qué nos dice el Acuario, el Cáncer, bueno, yo no sé esos, que ir a la palabra de Dios. Confiemos realmente en el Señor. Y eso lo encontramos en Segunda de Reyes, esa exhortación en Segunda de Reyes 21:6, está hablando de Manasés, un rey que comenzó a reinar a los 12 años e hizo lo malo ante los ojos del Señor. Dice, y pasó Manasés a su hijo por fuego y se dio a observar los tiempos y fue agorero. ¿Usted sabe qué es agorero? Tener agüeros. El fin de año, colocarse los calzoncillos amarillos, coger las maletas, colocar la sábila y colocar el vaso de agua, qué sé yo, los limones en cruz. Todo esto son agüeros y la palabra está en contra de esa práctica. Y dice que fue agorero e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo bueno. Muy bien, el hacer lo malo ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira. Entonces, cuando una persona tiene todas estas prácticas paganas, está provocando a Dios a ira. Entonces, Dios mediante, si el Señor lo permite, en 8 días vamos a estar abarcando una enseñanza acerca de los gobiernos según la Biblia, propicio pues con los comicios electorales que se celebran en nuestra nación. Vamos a hablar qué dice la Biblia acerca de los gobiernos, de los gobernantes, de las autoridades, si debemos sujetarnos, no debemos sujetarnos. En 8 días vamos a estar ampliando un poquito más acerca de esto, porque muchas veces los gobiernos se vuelven enemigos de Dios, o las personas se vuelven enemigos de Dios al no sujetarse a los gobiernos. Es que yo no me sujeto a la policía, es que yo no me sujeto al administrador, es que yo no me sujeto allí a mi jefe. No, tenemos que sujetarnos porque son autoridades que han sido puestas por Dios. Pero otros enemigos de Dios también lo encontramos en las falsas enseñanzas, en los falsos profetas, en los falsos maestros que tuercen las escrituras para sacar provecho, los cuales también dice la escritura en 2 de Pedro 2, versículo 3, dice, y por avaricia. ¿Qué es la avaricia? El amor al dinero, el amor desmedido. Dice que por esa codicia, por esa avaricia, harán mercadería de nosotros los creyentes con palabras fingidas. ¿Cuántos conocen iglesias o hemos escuchado de iglesias que toman el evangelio como fuente de ganancia? ¿Sí lo hay? ¿O yo me lo inventé? Ayúdenme, por favor. ¿Sí lo hay? Sí lo hay. Claro. Lo hay y lo estamos viendo, tristemente, muchas iglesias. Por eso es que cuando tú y yo predicamos el evangelio, las personas dicen, es que yo no voy a las iglesias porque el pastor anda en semejante carro, tiene esto, tiene lo otro, porque lamentablemente están tomando la piedad como fuente de ganancia. El dinero no es malo, lo malo es el amor al dinero. Dice también la palabra de Corintios, los derechos de Pablo como apóstol: el que trabaje el evangelio, pues coma el evangelio, pero hágalo decentemente y en orden, y sin avaricia, y sin agraviar a ninguna persona, porque tristemente el evangelio ha sido enlodado por esa causa.
Por eso dice que harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Dice, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Así que una persona, una iglesia, un apóstol, un pastor, como se quiera llamar, querubín, que predica el evangelio que no corresponde a la Biblia, se convierte en un enemigo de Dios. Por eso tenemos que ser como los hermanos de la iglesia de Berea, corroborar que lo que nos está hablando el pastor está alineado a la escritura y a la palabra. Y Pablo lo habló también en Gálatas. Recuerde que hace un par de meses vimos esta enseñanza acerca de que no había otro evangelio. Gálatas 1, del 6 al 10. Listo, déjalo ahí. Entonces, en Gálatas 1, del 6 al 10, Pablo también habló a la iglesia de Galacia que no había otro evangelio, sino que había algunos que lo torcían, que lo pervertían y que estaban adulterando, mostrando un falso evangelio y tornándose en enemigos de Dios. Entonces, cuando tú escuchas un falso evangelio que no corresponde a la Biblia, debes entender que son enemigos de Dios, porque están alejando a las personas de Dios, porque están poniendo tropiezo. ¿Cómo le ponen tropiezo a una persona que tiene necesidad, que llega a la iglesia y que le dicen, tú necesitas bendición? Pues haz un pacto con Dios, trae tu dinero. A ver, si la obra de la cruz fue perfecta, no le faltó absolutamente nada, fue perfecta, completa. Y ese es el evangelio que nosotros como iglesia tratamos de presentar a ustedes, un evangelio perfecto. Cuando damos una ofrenda, lo damos por agradecimiento a lo que Dios ya hizo, pero a nadie, gracias al Señor, hemos agraviado. Y yo les he dicho, el día que ustedes vean aquí a este servidor o al hermano Gilbert predicando un evangelio que no corresponde a lo que dice la Biblia, ¿qué tiene que hacer? Corra de este lugar. Así de sencillo. Porque el día que encontramos ese falso evangelio, no debemos prestar nuestro oído, porque son enemigos de Dios. Así se llame Jesucristo, la gran iglesia del Señor, porque en Mateo habla acerca de eso. Dice que en el día del Señor muchos dirán, Señor, Señor, pero en tu nombre hicimos milagros, hicimos campañas, echamos fuera demonios. ¿Y qué les dice el Señor? Apartados de mí, nunca os conocí. Esperamos en el Señor Jesucristo que por fe un día podamos estar delante del Señor y que el Señor nos pueda decir, buen siervo. Entonces ese falso evangelio también se torna en enemigos de Dios. Amén. Vamos a continuar ya para ir concluyendo nuestra enseñanza del día de hoy. Vamos a ver las consecuencias de la enemistad con Dios. ¿Usted sí entendió cuáles son los enemigos de Dios? Número 1, el diablo. Número 2, las personas que se oponen al evangelio del Señor Jesucristo, las sectas, las falsas doctrinas. Pero vamos a ver para terminar las consecuencias de la enemistad con Dios. Filipenses 3, 18 al 19, porque hay una consecuencia. Si tú como cristiano vas en tu vehículo y te pasas un semáforo en rojo, ¿qué va a pasar? Que vas a tener una consecuencia. Te pueden hacer un comparendo, te puedes estrellar, puedes ocasionar accidente. Entonces, cuando tomamos una mala decisión, va a haber una consecuencia. Y la Biblia nos muestra las consecuencias de la enemistad con Dios. Filipenses 3 dice, porque por ahí andan poquitos. Muchos. Por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún lo digo llorando. Pablo estaba allí a la iglesia de Filipo llorando, diciendo que son enemigos de la cruz de Cristo. Dice Pablo que habían muchos enemigos de la cruz de Cristo. ¿Será que en este tiempo hay muchos o hay pocos que son enemigos de la cruz de Cristo? Muchos. Y eso es lo que dice la palabra, que el camino que lleva a la perdición es ancho y espacioso, pero el camino que lleva a la salvación es angosto y pocos son los que lo hallan. Dice, el fin de los cuales será bendición. Será perdición. Será perdición. Gracias, hermano Gilbert. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, en lo material. Primero mi carro, primero mi casa, primero mi vida, primero mi trabajo, primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo. Se vuelven egocentristas y se convierten en enemigos de Dios porque solamente están pensando en lo terrenal. Y lo terrenal es pasajero. Hoy está y mañana no está. Pero lo que no vemos, que es el Señor, que es su reino, dice que es eterno. Entonces, ¿a dónde debemos colocar la mirada? ¿Arriba o abajo? ¿En el carro o en el Señor? ¿En la casa o en la Biblia? ¿Y por qué entonces nos preocupamos a veces?
¿cierto? Si la tenemos clara, pero a veces decimos, pastor, estoy preocupado, estoy angustiado, no sé qué hacer. La cristomicina, Filipenses 4, dice, por nada estéis afanosos. Y cuando dice por nada es por nada. Entonces, cuando quiera venir a consejería, antes piénselo, porque le vamos a ministrar la palabra de Dios. Aquí no estamos para juzgar a nadie, ni para condenar. Estamos para exhortar, para edificar a los hermanos, porque finalmente para eso es la iglesia. La iglesia es como un hospital. Al hospital, ¿quiénes van? ¿Los que están sanos o los que están enfermos? Los enfermos. La iglesia es lo mismo. La iglesia vienen personas que tenemos necesidad, porque yo también tengo necesidades, y venimos a ser dirigidos por el evangelio del Señor Jesucristo. Proverbios 1, 27 al 30, para ver consecuencias. Dice, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y yo les voy a responder inmediatamente. Y no les responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Y a veces muchas personas que no conocen de Dios y tienen una necesidad y claman, Dios mío, ayúdame. ¿Y por qué tú, Dios, no me escuchas? ¿Por qué? Porque lo dice allí la palabra. Porque muchas veces están menospreciando la palabra de Dios y el consejo de Dios. Por eso la palabra, las bienaventuranzas dice, bienaventurado el que oye, bienaventurado el que recibe, bienaventurado el que cree. Tú y yo somos dichosos, somos bienaventurados porque nuestro oído está atento a la palabra de Dios. 1 Corintios 15, 25, 26, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. También veíamos en ese estudio que estuvimos viendo que la muerte al fin de los tiempos va a ser destruida, y el diablo y el anticristo y el falso profeta van a ser destruidos, lanzados a un lago que arde azufre y fuego. ¿Y quiénes van a ir allí? Las personas que desde Adán y Eva hasta los últimos días rechazaron la palabra de Dios. Por eso, sea amigo de Dios, sea un buen hijo de Dios y sea un buen creyente. Segunda de Juan 7, tengo otros versículos ahí. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien hace esto es el engañador y el anticristo, y se constituye en un enemigo de Dios, y va a recibir la consecuencia de esa enemistad con Dios. Éxodo 15:6, tu diestra, oh Señor, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, Jehová, ha quebrantado al enemigo. No te preocupes por esos enemigos espirituales que se levantan, porque finalmente el Señor nos ha dado la victoria sobre ellos. Cristo venció allí en el madero. Por eso le decía alguna vez a algún hermano que me preguntaba, pastor, ¿y usted por qué no hace guerra espiritual en esta iglesia? Le dije, porque ya el diablo está vencido. ¿O no es así? El Señor lo venció en la cruz. Que sí tenemos luchas espirituales, claro que las tenemos, pero el diablo como tal ya fue destruido, y llegará el momento donde él va a ser atado y va a ser lanzado al lago que arde azufre con fuego. Jueces 5:31 dice, así perecerán tus enemigos, oh Jehová, mas los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza. Ese amanecer que vimos el día de hoy, así resplandeciente, así son, según este versículo, los que amamos al Señor, que resplandecemos, que Dios pone gracia, que Dios pone favor. ¿Te ha pasado eso? Que como cristiano, como hijo de Dios, has ido a algún lugar y alguien te dice, oiga, yo veo algo en especial en ti. Es porque es la gracia del Señor, no porque tú eres bonito, ni porque te peinaste, ni te echaste gel, sino porque Dios ha puesto esa gracia y ese favor sobre nosotros. ¿Se cumple la palabra? Salmos 92:9, porque he aquí tus enemigos, oh Señor, porque he aquí perecerán tus enemigos, serán esparcidos todos los que hacen maldad. Así que deja de hacer el mal, vuélvete al Señor, vuélvete al camino y vive para Dios. Y termino con Romanos 1:32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas, recuerde que lo vimos, el pecado, el adulterio, la inmundicia, el chisme, la fornicación, dice, son dignos de muerte, y no
solo los que las hacen, sino que los que también se complacen con los que las practican. Yo espero en el Señor Jesucristo que este mensaje tú lo puedas guardar en tu corazón. Que como dice Santiago 1:22, que no solamente seamos oidores, sino hacedores. Que si en 8 días el pastor te pregunta ¿qué estuvimos hablando hace 8 días? Tú digas, estamos hablando acerca de la enemistad con Dios. Y que puedas colocarlo por obra, porque finalmente debemos ser hacedores de la palabra de Dios. Damos gracias al Señor por este día, damos gracias al Señor por su palabra, porque no es mi palabra, es la palabra del Señor Jesucristo. Simplemente yo soy un servidor, soy un expositor de la palabra del Señor, y al Señor Jesucristo es toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza. ¿Por qué? Porque solo Él es digno. Ponte sobre tus pies, vamos a terminar en oración de agradecimiento al Señor. Hay muchos motivos. Nuestra vida, nuestra salud, el solo hecho de estar hoy acá en este lugar es un gran motivo para estar agradecidos. Tu esposo, tus hijos, mis hijos, la familia en el Señor es un motivo para estar agradecidos. ¿Ya fuimos bendecidos? Ya nos bendijo el Señor. Efesios 1:3 dice que Él nos bendijo con toda bendición espiritual. El Señor no te va a bendecir porque ya lo hizo. Pastor, pero mira mi situación. No estamos hablando de lo material. La bendición de Dios no es la material, eso simplemente es la añadidura. La bendición de Dios es la espiritual, que es la que enriquece y no añade tristeza. Precioso Jesús, Señor, en esta mañana, Dios, te damos gracias, Padre amado, por la vida. Gracias por la salud. Gracias por la oportunidad, Señor, que nos das de estar en este lugar, Dios. Te exaltamos, Señor, honramos tu nombre, nos rendimos ante ti. Te pedimos perdón, Señor, si alguna vez éramos enemigos tuyos, Señor. Tal vez la incredulidad, tal vez el pecado que reinaba, pero ahora tú eres quien reina en nuestros corazones, Dios. Te damos gracias en esta mañana. Gracias por esta pequeña congregación, Señor. Gracias porque tú nos diriges, porque tú permites que podamos predicar un sano y un correcto evangelio, Señor. Gracias por nuestras familias, Dios. Gracias por la provisión, Padre amado. Te pedimos que tú nos continúes bendiciendo grandemente. Sabemos que estamos en un tiempo difícil, Señor, donde tal vez los economistas, los globalistas, los noticieros dicen que vendrá una hambruna, Señor, que vendrán situaciones difíciles, pero nosotros hemos confiado en ti. Creemos que tú nos provees, que tú nos guardas, que tú eres nuestro Dios, Señor. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén.